Estudiantes de primer año de secundaria, buenas tardes y bienvenidos a una semana más de clases virtuales en el curso de geometría. Ya hemos hablado acerca de los triángulos, las propiedades fundamentales y también su clasificación, según sus lados y sus ángulos. Según sus lados, equilátero, isósceles, escaleno, y según sus ángulos, acutángulos, obtusángulo y rectángulo. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a reforzar con más ejercicios para tener claro ese tema. Ejercicio número 1. Allá en el suplemento de X, me dan acá un triángulo. Observa la gráfica, tiene dos lados que son congruentes. Este triángulo es isósceles, dos lados iguales. Vamos a colocar acá, triángulo isósceles, dos lados iguales. ¿Qué propiedad tiene, además de lados iguales, este triángulo? Mira, si tiene dos lados iguales, tendrá también dos ángulos iguales. O sea, si a este lado se le opone 2x menos 10, a este lado también se le va a oponer 2x menos 10. Entonces ya hemos completado todos los ángulos del triángulo. Aplicamos la propiedad. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? 180 grados. Entonces planteamos la ecuación que 4x más 2x menos 10 más lo mismo 2x menos 10 será igual a 180 grados. Muy bien, todas las x las sumamos, sería 8x menos, acá menos 10 menos 20 igual 180 grados. 8x es igual, esto pasa a sumar, 180 más 20, donde 8x será igual a 200, por lo tanto el valor de x es 25. ¿Pero qué me piden encontrar? El suplemento de x. ¿Qué es el suplemento? Es lo que le falta para hacer 180 grados. Colocamos suplemento de x, 180 menos 25, donde el suplemento de x será 155 grados. Y esta es mi respuesta, aplicando la propiedad del triángulo isósceles. Muy bien, en el ejercicio número 2 me piden también calcular x. Observas, tienes ángulos externos 110 y 130. Me piden hallar este ángulo interior x. ¿Cómo lo desarrollamos? Primero, podemos hacer lo siguiente. Calcular los ángulos internos, ¿ya? Como ya tenemos todos los ángulos internos, sumamos y lo igualamos a 180. O también podemos aplicar la propiedad del ángulo externo, que me decía, un ángulo externo es igual a la suma de los internos. De esta manera, mira, primero calculas este ángulo. Esto es un ángulo llano. Aquí está el ángulo llano. ¿Cuánto mide el ángulo llano? El ángulo llano mide 180 grados. Todo es 180 menos 130, este ángulo será 50 grados. Muy bien. ¿Qué me dice la propiedad del ángulo externo? Es esta. Me dice, un ángulo externo, por ejemplo alfa, es igual a la suma de los internos que no están cerca a él. Entonces, aquí sería alfa es igual a tita más beta. Aplicamos esta propiedad aquí. Voy a dibujar el triángulo ABC. Tenemos en este vértice x, 110 y 50. Ángulo que está afuera, 110, es igual a los que están adentro, 50 más x. Luego, 110 menos 50 es igual a x, donde el valor de x es 60 grados.
Y esa es mi respuesta aplicando la propiedad del ángulo externo. Y ahí está, resuelto el ejercicio. Ejercicio número 3. Dos lados de un triángulo miden 7 y 9. Vamos a colocar acá 7 y 9. Calcular la suma de todos los valores enteros que puede tener la medida del tercer lado. Vamos a colocar acá un X. Cuando nos pidan hallar, ¿no?, un tercer lado, nos dan esto, vamos a aplicar la propiedad de la existencia de un triángulo. ¿Qué me dice esa propiedad? Que la medida de ese tercer lado X va a estar comprendido, ¿ya?, entre dos valores. Primero va a ser la resta de esos dos, 9 menos 7, y la suma 7 más 9. Desarrollando esto sería X comprendido entre 2 y 16. Los valores serían desde el 3, 4, 5, 6 hasta el 15. Estos son todos los posibles valores que puede tomar X, pero me piden la suma. Sumamos todos los números del 3, 4, 5, 6 hasta el 15. La suma de todo ello, desarrollando, tendrá un resultado de 117. Y la respuesta será la suma de todos los valores, 117. Y esta es mi respuesta. Ejercicio número 4. Me piden calcular el complemento de alfa. Observas la gráfica, te das cuenta que hay lados que son iguales, ¿ya? Primero identificamos cuál es el triángulo que tiene dos lados congruentes, dos lados iguales. Es el triángulo isósceles. Es importante saber, por ello, la teoría de clasificación de los triángulos. Isósceles tiene dos lados iguales y también tendrá dos ángulos iguales. Acá se le opone un ángulo, vamos a colocarle X, por lo tanto acá también será X. Dos lados y dos ángulos congruentes. Observamos acá, este triángulo BCD, este triángulo, ¿ya? Mira, a este lado se le está oponiendo el ángulo de 28. Aquí está, el ángulo de 28. Entonces, como es triángulo isósceles, a este lado también se le va a oponer 28 grados. Muy bien. Por triángulo isósceles, dos ángulos y dos lados iguales. Pregunto, ¿cómo puedo obtener este ángulo que es externo a este triángulo? Mira, hay una propiedad del ángulo externo. El ángulo que está afuera es igual a la suma de los ángulos que están adentro. X es igual a beta más alfa. Entonces, si acá tienes un triángulo donde esto es 28 y este ángulo mide lo mismo, entonces el ángulo que está afuera es la suma de los dos. O sea, 28 más 28, este ángulo será 56 grados. Por propiedad del ángulo externo. Colocamos acá 56. Ahora ves este triángulo ABC. Es un triángulo, dos lados iguales, isósceles. Mira, a este se le opone 56. Por lo tanto, a este ángulo también se le opone 56 grados. Muy bien. ¿Cómo calculamos X? Solamente en este triángulo ABC sumamos los ángulos, estos tres ángulos, y los igualamos a 180 grados. Quiere decir que 56 más 56 más alfa es igual a 180 grados.
Desarrollamos esto. Aquí sería 112 más alfa es igual a 180, donde alfa es igual a 180 menos 112. ¿Cuánto será el valor de alfa? Alfa es igual a 68 grados. Esa sería la medida de alfa, pero me piden el complemento. Quiere decir, complemento de alfa es 90 menos alfa, donde el complemento es 90 menos 68 y la respuesta será 22 grados. Continuamos con el ejercicio número 5. Me piden hallar tita en ese triángulo que es rectángulo. Ese ángulo ya sabes que mide 90 grados. Sumas todo y lo igualas a 180. Entonces, 3 tita más 5 tita menos 70 más 90 grados es igual a 180. Desarrollamos las citas. 8 tita. Acá 90 menos 70 es 20. Perdón, acá es 8 tita. ¿Ya? Aquí es 20, es igual a 180. Luego 8 tita es igual a 180 menos 20. Por lo tanto, 8 tita es 160, donde el valor de tita será 20 grados. Y esa es mi respuesta. Solamente apliqué la propiedad de la suma de los ángulos interiores. En el siguiente ejercicio me piden calcular x. Ya hemos trabajado con lo que es ángulo exterior. El ángulo que está afuera es igual a la suma de los interiores no adyacentes a él. Quiere decir que x es igual a 60 tita más 70 menos tita. Eliminamos las citas y 60 más 70, x es igual a 130 grados. Y esta es la respuesta. Ejercicio número 7. En un triángulo isósceles me dicen que la suma de dos ángulos distintos es igual a 110 grados. Entonces me piden hallar la suma de los ángulos de la base. Vamos a graficar el triángulo isósceles. Aquí tenemos que debe tener dos lados congruentes. Aquí están. Dos lados congruentes, isósceles. Entonces, dos de sus ángulos serán iguales. Esto es triángulo isósceles. Dos lados y dos ángulos iguales. Vamos a colocar un ángulo beta, que no conocemos. Ahora, el dato, la suma de dos ángulos distintos, quiere decir que alfa más beta, no diferentes, es 110 grados. Me piden la suma de los ángulos de la base. Esta es la base, los ángulos serían alfa más alfa. Hay que determinar el valor de alfa, ¿no? Y esa sería mi respuesta, alfa más alfa. Pero aplicamos antes la propiedad de la suma de los ángulos interiores. Quiere decir que alfa más beta más alfa es igual a 180 grados. Luego reemplazamos que alfa más beta es 110 grados más alfa es igual a 180 grados. Donde el valor de alfa es igual a 180 menos 110, alfa es 70 grados. Me piden la suma de los ángulos de la base. Alfa más alfa sería 70 más 70 y la respuesta es 140 grados. Ya vamos finalizando con el ejercicio número 8. Si el triángulo ABC es equilátero, calcula x. Definición de triángulo equilátero. Lados y ángulos congruentes. Quiere decir que cada uno de los ángulos será 60 grados por la propiedad de este triángulo equilátero. Entonces vamos a colocar en la gráfica. Ángulos A, B y C serán 60 grados. Colocamos 60, 60 y todo este ángulo será 60. Quiere decir que este es 40, ¿verdad? 40 grados. ¿Cómo calculamos x? Observa ese triángulo pequeño.
Vamos a sacarlo acá para observar mejor. Este ángulo es X, y está el ángulo A que mide 60. Este angulito es 20. Propiedad de ángulo exterior. Propiedad de ángulo exterior. X será igual a 60 más 20, donde el valor de X es 80 grados. Y esta es mi respuesta. Muy bien, hasta aquí hemos finalizado con lo que es triángulos. Ya sabes que puedes hacer tus consultas cuando no entiendas algún ejercicio. Coloca ahí el número del ejercicio con su enunciado en el mensaje para poder explicarlo y desarrollarlo mejor y puedas entender. Recuerda, todo se desarrolla a mano con su gráfica, ¿no? Solución, enunciado en el cuaderno. Luego le tomas una foto y lo envías. Que tengas un día muy bonito, que Dios bendiga mucho a su familia. Cuídense. Muchas gracias.